Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros este espacio de filosofía en la Acrópolis, en la ciudad alta. Hoy vamos a hablar de filosofía y ciencia, cómo complementan nuestro entendimiento del mundo. Y para ello voy a contar con la presencia, tengo el honor de presentaros a Sara Ortiz Rose. Ella es ingeniera de caminos y máster de filosofía de la ciencia por la UNED. Ella es articulista y profesora especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente en Nueva Acrópolis. Con más de 26 años de experiencia en la enseñanza de la filosofía de Oriente y de Occidente, ha impartido cientos de conferencias, seminarios, cursos, participando en congresos donde se exploran las conexiones entre la ciencia y la filosofía. Bienvenida, Sara, gracias por asistir. Gracias a vosotros por invitarme y nada, buenas tardes. Bien, pues, ¿cómo describirías, Sara, la relación entre la filosofía y la ciencia? ¿De qué manera se complementan estas dos disciplinas? Históricamente, antes todo era filosofía. O sea, un filósofo como Aristóteles tiene libros de lógica, de biología, de metafísica, de ética. Pero con el paso del tiempo nos hemos ido especializando. Hasta el Renacimiento aún encontrábamos a ese filósofo universal, un Leonardo, por ejemplo, era ingeniero, poeta, escultor, pintor y filósofo y médico y tantas otras cosas. Pero en la edad moderna nos hemos especializado y hoy en día pues hay no solo ciencia, filosofía, muchas ciencias separadas entre sí, sino que incluso dentro de la filosofía de la ciencia podemos encontrar filosofía de la biología, filosofía de la historia, filosofía de las matemáticas, filosofía de la física. O sea, nos hemos ido como separando mucho, aparentemente, ¿no? En el caso que me pertoca a mí, que conozco más de cerca, que es la relación entre ciencia y filosofía, o filosofía de la ciencia en general, Ujú. pues es verdad que en el siglo XXI los científicos han mirado con cierto escepticismo o desconfianza a los filósofos de la ciencia, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué se puede decir más de la ciencia o quién puede hablar de la ciencia si no son los propios científicos, ¿no? O sea, los que practican la ciencia. ¿Cómo puede ser que alguien que no sea un científico de profesión pueda decir algo sensato sobre la ciencia? Y esta es una actitud que en parte está justificada y en parte no, este intentar separar filosofía y ciencia, ¿no? Ujú. Porque es verdad que no se puede decir nada sensato sobre la ciencia si eres un ignorante, si no conoces, ¿no? De hecho, muchos de los más importantes filósofos de la ciencia tienen una formación científica considerable, además de una formación filosófica. Ujú. Mm, pero no está justificado, porque se confunde, saber ciencia con saber qué es ciencia. Ujú. Lo voy a explicar con un ejemplo, creo que queda más claro, ¿no? Hay algo Ujú. más cuando hablamos una lengua, hay algo más que hablarla sencillamente, pero uno puede hablar una lengua sin saber las reglas gramaticales, sin poder formular los principios o las reglas de ortografía, de cómo se conjuga un verbo, pero hablar perfectamente bien una lengua sin tener ese conocimiento, ¿no? La Ujú. mayoría de la gente en realidad le pasa esto, incluso a la mayoría de la gente, argumenta, bueno, la mayoría, mucha gente argumenta bien, bueno, mucha gente, quizá estoy siendo optimista. Bueno, en general se podría argumentar bien, Ujú. sin haber hecho ningún curso de argumentación, es decir, sin haber hecho ningún curso de lógica. Ujú. Entonces, hay una cosa que es, hacer explícito un conocimiento implícito. Quizá un ejemplo todavía más cercano sería un entrenador de cualquier deporte. Un entrenador tiene que ser un jugador de ese deporte, generalmente ha sido jugador de ese deporte y ha sido un buen jugador, pero Ujú. no todos los jugadores de fútbol van a acabar siendo entrenadores. Em, un coreógrafo suele haber sido un buen bailarín, pero no todos los bailarines van a ser coreógrafos. Entonces, Ujú. este sería como el paso de hoy en día esta vinculación entre filosofía de la ciencia. La filosofía sí tiene algo que decir
aún sobre la ciencia, y es más, te diría que esto es lo que Aristóteles denominaba teorizar. O sea, hoy en día cuando decimos una teoría, pensamos que es una cosa que no tiene relación, no tiene vinculación con la práctica. Pero para Aristóteles, teoría era ese entrenador que es un buen jugador y además tiene estrategia, sabe cómo explicar, sabe cómo poner en forma, sabe cómo aprovechar todas las virtudes del equipo que tiene delante. Entonces, eso Ujú. es lo que puede hacer la filosofía con la ciencia aún hoy, en el siglo XXI. Muy bien, Sara. Y has dicho que todavía la filosofía tiene algo que decir sobre la ciencia. ¿Acaso es que la ciencia busca separarse o desligarse de la filosofía? Mm, bueno, a ver, siempre te voy a separar la ciencia de los científicos, igual que la filosofía de los filósofos, ¿no? Yo Ujú, creo que la ciencia y la filosofía en abstracto no buscan separarse, pero los científicos y los filósofos a veces se quieren y a veces no se quieren. No voy a poner ujú, palabras más fuertes, ¿no? Yo considero que han sido siempre grandes hermanas la filosofía y la ciencia, que se han apoyado y que se incentivan. Aunque es verdad que hoy hay una actitud que se denomina cientificista, que no científica, ujú, que considera que la filosofía es algo ya superado, porque hay esto es muy vox populi, de que solo la ciencia nos puede dar conocimiento, o como hoy creemos tanto, confiamos tanto en la ciencia, pues mm, está la falacia, la denominada la falacia, la ciencia dice que. Entonces, cuando la ciencia dice, es como que todos nos tenemos que callar la boca porque es el paradigma actual, ¿no? Y ujú. nos encontramos casos, mira, por ejemplo, para mí, Stephen Hawking, que me enamoró de la ciencia en el primer libro de divulgación que hizo de historia del tiempo, Del tiempo. en cambio, en un libro posterior que se denomina El Gran Diseño, pues dice que las preguntas que antes eran exclusivas de la filosofía, que hoy en día la filosofía no tiene nada que decir y que son propiedad de la ciencia. La verdad es que es un desprecio por la filosofía que yo no lo considero justificable. ¿M? Ujú, Hay muchas preguntas que nos interesan que el método científico o los varios métodos científicos no van a poder responder, ujú, porque no se van a poder hacer experimentos, hipótesis, deducciones, por ejemplo, sobre si la muerte es el final de la vida o sobre el sentido de la vida. ujú. Em, es verdad que los que son cientificistas, pues suelen responder que estas preguntas no son tan importantes como las que puede responder la ciencia. Pero yo soy un poquito filósofa maldita en este sentido y mi pregunta es, ¿y por qué no? A ver, dame una demostración científica de que no vale la pena preguntarse acerca del alma, de Dios, de la libertad, y no es posible. Es que el método científico ni tan siquiera puede responder a estas preguntas. Así Claro. que yo las sigo viendo hermanadas. Qué bueno. Gracias por regalarnos esta visión de fraternidad entre la ciencia y la filosofía, porque sí que se percibe un poquito esa guerra o ese conflicto, no tanto entre la filosofía y la ciencia, como tú dices, sino entre los colectivos humanos, ¿no?, que representan. De hecho, la misma Ojo. palabra cientificismo implica una especie de forma de pensar acerca de o ideología sobre, con lo cual es una forma de hacer filosofía, ¿no? Ujú. Entonces es como negar la filosofía, pero Exacto. utilizando la filosofía para hacer esa negación. Entonces es como si se necesitaran siempre en el futuro, se acompañaran siempre en el camino. Sí, te voy a decir así de sencillo. Mira, la ciencia siempre está traspasada de unos presupuestos filosóficos. Por ejemplo, que existe un mundo extramental más allá de nuestra subjetividad mental, que nosotros, con nuestras capacidades cognitivas, podemos conocer ese mundo extramental. Es decir, que me puedo fiar de los resultados de los experimentos que hace la ciencia. Esto es un Ujú. presupuesto filosófico. Sí.
Y sí, hay un filósofo de la ciencia del siglo XX, Popper, creo que fue él, Ujú. que utilizó el nombre de la carga teórica de los hechos empíricos, ¿no? Esta es una idea, la voy a contar un poquito, es una idea de filosofía de la ciencia que considero súper interesante. Si me das 2 Sí, minutitos, ¿vale? La adelante. Sí, sí. explico. Ujú. Entonces, lo que sugiere es que todas nuestras observaciones, experimentos, están influenciadas por las teorías y los conocimientos previos que tenemos. O sea, el nombre sería que los hechos empíricos, lo que estoy observando, está cargado por la teoría que el científico ya tiene en la mente. Un ejemplo trivial lo tenemos en la astronomía. Por ejemplo, en la época de Ptolomeo se creía que la Tierra era el centro del universo. Y las observaciones astronómicas, o sea, los movimientos de los planetas, del Sol, de la Luna, que se iban tomando sus registros, se interpretaban bajo la teoría geocéntrica. Ujú. Con la teoría heliocéntrica de Copérnico, que propone que el Sol está en el centro del sistema solar, Ujú. esas mismas observaciones astronómicas comenzaron a ser vistas de manera diferente, porque las observaciones son las mismas, es decir, el planeta pasa por los mismos sitios, el Sol pasa por los mismos sitios, y lo que antes era la evidencia de un universo geocéntrico, luego se interpreta como apoyo a un modelo heliocéntrico, con el Sol en el centro. Y esto es lo que se denomina la carga teórica de los hechos empíricos. Ujú. Em, para esto le fue muy bien a la ciencia la psicología gestal, que surgió Sí. también en el siglo XX, Ujú. que fue la primera que destacó un problema que tenemos los seres humanos cuando observamos, cuando tomamos datos, ¿no? Que a veces algunos datos necesitan, o sea, que son como, hay una conceptualización previa, o le voy a llamar un adiestramiento, ¿no? Pongo un ejemplo, en la vista, en la percepción visual. O sea, yo puedo ver a ojo desnudo algo, pero puedo ir ampliando mi campo de visión y, por ejemplo, me puedo poner las gafas, que ahora me las ha quitado porque a esta distancia veo bien, pero más lejos no veo bien. Ujú. Puedo coger unos prismáticos, puedo coger un telescopio óptico, un telescopio de radio, ¿no? Entonces voy cogiendo elementos y cada vez es un poquito más difícil, o sea, mirar a través de unos prismáticos es fácil, pero, por ejemplo, vamos a ir disminuyendo el campo de visión. Puedo coger una lupa para ver con más detalle, puedo coger un microscopio óptico o puedo coger un microscopio electrónico que luego ya Ujú. necesito que alguien me explique cómo funciona, porque si Ujú. no, no voy a ser capaz de hacerlo funcionar. No es una lupa, un Ujú. microscopio electrónico. Y el caso extremo es el rastro que dejan las partículas subatómicas en una cámara de niebla. O sea, Ujú. ahí lo que ve un profano de lo que ve un físico teórico no tiene nada que ver. O sea, es un caso límite, necesito un adiestramiento, necesito que alguien me cuente qué es lo que estoy viendo. Y eso que me cuentan que estoy viendo proviene de la teoría. Ujú. Entonces, para mí hay un filósofo de la ciencia muy controvertido, con ideas muy provocadoras, que se llama Paul Feyerabend, eh, que me gusta mucho un libro, bueno, es muy provocador, contra el método, ¿no? Contra el método científico. Em, Paul Feyerabend era gran amigo de Imre Lakatos, otro filósofo de la ciencia, y este libro estaba pensado como una especie de conversación entre los dos, pero Imre Lakatos murió. Entonces el libro se ha quedado solo con el ataque de Paul Feyerabend, pero necesita la réplica de Imre Lakatos, ¿no? Entonces, si uno conoce un poco la teoría de Lakatos, se puede imaginar la réplica y la verdad es que es interesantísimo. Pero me voy a centrar, que si no, que me voy por ahí. Entonces, Sí. Paul Feyerabend es el que en torno, por ejemplo, al caso de Galileo Galilei, que todos Ujú. conocemos, ¿no? Que usó el telescopio para refutar la cosmología aristotélica, ¿qué Ujú. pasó? Pues que los cosmólogos, los aristotélicos de la época, no aceptaron lo que veían a través del telescopio, porque Ujú. sus concepciones filosóficas y científicas sobre la naturaleza eran diferentes. Entonces dudaron de que el telescopio fuera un instrumento fiable. No había Ujú. pruebas de que eso fuera una representación fiel de la realidad. Su carga Para los teórica también era muy pesada, ¿no? Digamos. Claro, claro. Para ellos, los sentidos eran su fuente de conocimiento. Fijaros, y el telescopio, como modificaba esta percepción directa,
pues ya no les valía, ¿no? Entonces Feyerabend argumenta muy bien que lo que Galileo estaba proponiendo no era un nuevo conjunto de hechos. O sea, no nos imaginemos la ciencia como datos, datos que nos dicen la verdad, sino Galileo estaba proponiendo un nuevo paradigma de la naturaleza Sí, que sí, los anteriores no estaban dispuestos a aceptar porque tenían que renunciar a sus creencias sí, fundamentales. sí, 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 sí. Entonces, esa es la carga teórica de que la ciencia tiene filosofía implícita. Ujú. ¿Y Y hasta qué punto la filosofía entonces puede ayudar a la ciencia, Sara? La filosofía puede ayudar a la ciencia para que se estructuren esos paradigmas o para verificar si esos paradigmas ponen demasiada carga teórica sobre el hecho empírico. O sea, ¿se pueden regular? ¿Se pueden ayudar mutuamente? sí, sí, eso es lo que hace la filosofía con la ciencia, ¿no? Te lo voy a decir en palabras de otro filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, muy diferente de los que te he citado hasta ahora. A mí me gusta mucho lo que Thomas Kuhn, es que lo dice de forma tan elegante, dice, espérate que lo leo tal cual porque es que es elegante, dice, personas que comparten paradigmas diferentes viven en mundos diferentes, viviendo, y la ciencia nos aporta los datos de ese mundo en el que estoy viviendo. Si tengo claras las dos cosas, puedo abandonar ideas cuando no reflejen o se separen de, como tú decías ahora, ¿no? Estén demasiado cargadas de teoría y, y que conecten poco con los datos experienciales. Eso es lo que, eso es lo que son las revoluciones científicas, ¿eh? Son los cambios de paradigma. Ajá. Perdona, Cuando se Sara, acumula suficiente cantidad de hechos, cambia. Es ¿Perdón? que quizás se ha cortado ¿Te he un perdido? poco. Puede ser que se haya cortado un poquito la señal. Simplemente Sí. te pediría que volvieras a leer esa frase, por favor, por si acaso no lo han escuchado nuestros Ah, vale. espectadores. Que Simplemente personas que repetir. comparten paradigmas diferentes viven en mundos Ujú, diferentes. claro. Entonces, pues eso es lo que, esa es la gran conjunción entre filosofía y ciencia. La filosofía Ujú, nos enseña que si mi punto de partida es diferente, voy a interpretar los datos en base a esa teoría de partida. Y voy a tenerlo que tener siempre presente para ver cuándo tengo que cambiar la teoría de partida o cuándo sencillamente tengo que seguir afinando mis experimentos, pero seguir ujú, perteneciendo a esa teoría, a ese mundo. ujú. Por ejemplo, podríamos decir que hay gente contemporánea, viven en el mismo momento, Ujú, pero viven en mundos diferentes. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra de un continente, se encuentra con otra persona de otro continente, y en ese continente se concibe el universo y todo el paradigma de la realidad. Por ejemplo, imaginemos que se concibe que el mundo es plano, que está sostenido sobre cuatro elefantes. Y en otra parte del mundo se ujú. concibe que el mundo es redondo y gira alrededor del Sol. Se encuentran esas dos personas y entonces son paradigmas tan diferentes que cada uno vive en una realidad diferente. Sí, lo que pasa que ese, por ejemplo, es un paradigma que tampoco nos alejaría tanto. Creo que a veces hay cosas en las ciencias sociales que nos pueden alejar muchísimo más, ¿no? En la Ujú, interpretación ya no solo de si la Tierra es plana o redonda, que, bueno, indica todo un planteamiento acerca del universo, pero a mí me preocupa mucho más otro tipo de ideas de fondo, ¿no? Por ejemplo, si uno es relativista o no, si uno es ujú, materialista o no. Entonces, ¿cuáles son sus presupuestos de partida? A veces hay cosas, vamos nada más empezar, que es lo que se denomina la falacia de petición de principio. Entonces, muchas teorías actuales o interpretaciones de los hechos bajo teorías materialistas tienen la petición de principio de que no existe nada más que la materia. Y ya se cierran la puerta a descubrir otros horizontes. ujú. This meeting is being recorded.
Muy bien, Sara. ¿Qué papel juega el pensamiento crítico filosófico en el avance científico y por qué es tan importante? Bueno, yo te voy a confesar una cosa. A mí me pone muy nerviosa esta moda de hablar del pensamiento crítico, porque a mí la crítica me repatea el estómago. O sea, en la vida cotidiana la crítica no es pedagógica y a mí me va la pedagogía. Y por eso me sumo al proyecto de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, a este ideal de un programa pedagógico que tenemos de filosofía universal, ¿no? Pero también es verdad, yo sé que quien habla de pensamiento crítico lo que está queriendo decir es que hay que buscar la verdad. Y en eso sí que estoy de acuerdo. De que no podemos ser crédulos, que hay que usar la razón, el corazón, el sentido común, la honestidad, la humildad, todo para emitir nuestros juicios mentales que van a acabar siendo nuestras creencias, nuestras convicciones, ¿no? Y para eso es bueno usar la duda, que es otra palabra que hay que explicar, ¿eh? Yo me quedaría con una enseñanza de mi antiguo maestro de filosofía, Enrique, que decía: la duda socrática sí, la cartesiana no. ¿Por qué? Porque Sócrates dudaba para caminar, dudaba para seguir buscando, ¿no? No dudaba para analizar, cortar todas las cosas, ¿no? Uno de los ejemplos es cuando en el siglo XIX estaban intentando buscar qué era la vida y para ello miraban las moléculas, bueno, las moléculas, los cuerpos muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a encontrar qué es la vida en un cadáver? Entonces, dudar, analizar en un plan metódico no lo veo, pero una duda que no nos haga crédulos sí que la entiendo. Entonces, ahí Ujú, pondría el límite de dónde está el pensamiento crítico, o sea, cuánta crítica hay que usar. ujú. Y entonces ese pensamiento crítico, cuando es filosófico, cuando es constructivo, ayuda en el avance científico, ¿no es así? Sí, claro, la ciencia nos proporciona conocimientos que basamos en las evidencias, en las experimentaciones, o sea, nos da una parte objetiva del mundo, vamos cuestionando afirmaciones y la filosofía pues nos invita a reflexionar cuestiones que quizás son un poquito más abstractas, pero igualmente importantes, el significado de esas evidencias empíricas, la ética, la naturaleza de la realidad. O sea, la filosofía nos da una visión del mundo más amplia y la ciencia nos hace aterrizar. Uno nos ayuda a tomar buenas decisiones en situaciones complejas y el otro a tener la información suficiente para tomar esas buenas decisiones. Ujú. Estupendo. Y no sé si valdría aquí introducir algo que se usa un poco a nivel popular. La filosofía nos dice el para qué de las cosas o el sentido y y la ciencia nos dice el cómo funcionan las cosas. ¿Es eso correcto? Exacto, sí, sí. Si eso es un saber popular, es un gran saber popular. Bueno, bien, pues seguimos porque la pregunta ahora sería pues cómo la ciencia y la filosofía pueden enseñarnos a vivir de una manera más inteligente y más consciente. Mm, para mí esto está muy relacionado con la ética, ¿m? Porque la ciencia tiene un gran potencial para el progreso, para la mejora de la vida humana, ¿no? Pero no todo lo que es técnicamente posible debería hacerse. Vuelvo a criticar un poco la visión cientificista que nos dice que la ciencia y la tecnología pueden resolver todos los problemas humanos y deja un poco de lado las implicaciones éticas de biotecnologías, de ingeniería genética, de todos estos avances que estamos. ¿No? Lo que decías tú antes, o sea, queríamos que la ciencia fuera una guía para actuar, pero la ciencia solo le dice a la realidad cómo debe ser, ¿no? La estudia, la describe, pero no nos puede decir cómo deberíamos vivir. Además, siempre tener en cuenta que
ni la ciencia ni la filosofía son infalibles. Todo tiene su parte de incertidumbre, todas las investigaciones y reflexiones tienen el riesgo de sesgos, o sea, el sesgo entendido como un error o como una desviación que me aparta de la verdad, ¿no? Y los sesgos aparecen por muchos motivos, por inhabilidad, por falta de perseverancia, por falta de honestidad, ¿no? O sea, hay motivos filosóficos o motivos éticos y motivos científicos, ¿no? Puede ser Ujú. que nos falte teoría, nos falte orden, puede ser que nos falte imparcialidad, que tengamos demasiados prejuicios o posturas dogmáticas por parte del investigador científico o filósofo, ¿no? Entonces, mm, se necesitan, para poder vivir, se necesitan muchas cualidades, muchas virtudes. Esa sería la palabra clásica. Ujú. ¿Y has encontrado en tus estudios sobre filosofía de la ciencia alguna convergencia interesante o alguna divergencia entre la filosofía oriental y occidental en relación a su enfoque hacia la ciencia? A ver, este es un tema que me fascina a mí personalmente, ¿eh? Porque la tradición filosófica oriental y occidental, cada una ha desarrollado su visión sobre el conocimiento, la realidad, pero claro, en la filosofía hay puntos de intersección y en la ciencia también. En este caso te voy a contar una de las... A mí me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la física también, pero siempre he tenido cierta predilección por las matemáticas. No sé, son tan limpias, tan claras. Y está, por ejemplo, en matemáticas el concepto de unidad y de vacío, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar en Oriente y en Occidente. Por ejemplo, en Oriente tenemos en el budismo el concepto de vacío, sunyata, o el Tao en el taoísmo, que estos vacíos no los ven como una mera nada, sino que son el potencial fundamental del que surge toda la existencia. Para mí es algo así como, en física, el campo de Higgs. Y bueno, salvando muchas distancias, pero sí. Y el cero en matemáticas, ¿no? El cero no es sencillamente un contador de que no hay ningún objeto. El cero en matemáticas es lo que te da origen a todos los números negativos y a un montón de ramas de las matemáticas, ¿no? Entonces, en este contexto del sunyata o del Tao, aparece el concepto de unidad y de totalidad. Es un vacío que es la totalidad, o sea, donde todo está interconectado y surge del vacío, ¿no? Eh, en la filosofía occidental, particularmente el neoplatonismo, y también algunas corrientes de filosofía moderna, está esta idea de unidad y de totalidad como fundamento del ser. Mm, Personalmente, por ejemplo, cuando Platón habla de las ideas como arquetipos, que son la verdadera realidad y que el mundo material es solo una sombra, nos está hablando de esta totalidad de la que surge el universo o el cosmos que observamos. Pues en matemáticas, te he hablado del concepto de cero, pero está el concepto de infinito, ¿no? Que también el concepto de infinito es esa totalidad. Ah, es un concepto central, el infinito en el cálculo, en el análisis, y que nos plantea el todo. Y hay muchas coincidencias entre Oriente, Occidente, pero en el campo de la ciencia en concreto, bueno, hay un poquito así lateral, está la idea de armonía, de orden, de belleza, que en Oriente tenemos a un Confucio, cuando habla de que la música es el camino para comprender el orden universal, toda la naturaleza, ¿no? Y en Occidente, por ejemplo, esta idea la encontramos en los pitagóricos, cuando consideran que todo es número, que las matemáticas son la esencia y también tienen relación con la música. Ahí estaría el orden, la belleza, la armonía, y de eso, por ejemplo, trataba la serie Cosmos de Carl Sagan. O sea, a mí me encanta la idea, él plantea el cosmos como esa gran belleza, esa armonía, ese orden,
Y me encantaba cuando era más pequeña y veía esos capítulos, la idea que tenía del ser humano. Decía que el universo tiene que entenderse a sí mismo y que el ser humano, que somos la forma que tiene el universo para entender ese orden, esa belleza y esa armonía. Yo no creo que se pueda cortar y separar filosofías orientales, occidentales, ni la ciencia de la filosofía. Está todo dentro de nosotros. Nosotros somos el universo que está buscando comprenderse. Qué No bueno, sé si te Sara. respondí. Sí, 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 qué bonito. ¿Y cuál es el rol de la ética filosófica en la práctica científica? Es un poco lo que ya antes comentabas, ¿no? La necesidad de la Ujú. ética, pero hoy en día en el mundo científico eso se tiene en cuenta, se valora, porque es esencial en la investigación moderna la ética filosófica. A ver, se tiene en cuenta, pero falta mucho. Es decir, yo creo que los científicos necesitarían de verdad asignaturas éticas, no, pero no asignaturas de estudio, sino, como diría Platón, años de comprobación que han desarrollado virtudes, pero es que no solo los científicos, también lo necesitan los políticos, los profesores, los médicos, bueno, virtudes como la integridad, la honestidad, el respeto por la dignidad humana. Y ah, te digo que sí que está porque, aunque la sociedad actual, ¿qué te voy a decir? Estamos llenos de desacuerdos en el planético, ¿no? Hay muchísimas preguntas que están desde hace años ahí y que tenemos a la sociedad dividida. Por ejemplo, ¿se puede permitir el aborto o no? ¿La eutanasia o no? Y yo te pondría casos, por ejemplo, un poquito más así rebuscados, pero más importantes, ¿no? Si hiciéramos una pregunta a la gente de cuál debe ser el trato a un terrorista que tiene programado un ataque inminente. ¿Hasta dónde llega el respeto a su dignidad humana y hasta dónde nos podemos permitir torturas? Preguntas como si se pueden preservar los embriones para obtener células madre para la cura de enfermedades. Es decir, ¿cuándo una célula es tan valiosa que ya la consideramos moralmente valiosa? ¿Cuando está fecundada o no? Preguntas como ya habéis hecho en otros sobre los derechos de los animales, si se les puede utilizar en la investigación y en los espectáculos. Entonces, todo este campo de preguntas éticas relacionadas con la ciencia, hay una disciplina que es la bioética, que se Ujú. inició en la década de los años 70 del siglo XX, donde se intentó un encuentro entre las ciencias, sobre todo las ciencias de la vida, no tanto la física y la química no han entrado en ese ámbito, sí biología, medicina, ciencias de la vida, filosofía y derecho. O sea, es un poco multidisciplinaria. Y aquellos que se dedican a la bioética, pues son los que nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Mm, Sería como una guía, una sabiduría para la vida, ¿no? Entonces, los Ujú. principios éticos básicos surgieron en el año 78, creo que fue, después de que el Congreso de los Estados Unidos creara una comisión para identificar estos principios éticos básicos. Salió lo que se conoce como el informe Belmont, que dictaminó 3 principios éticos básicos, muy difíciles: respeto por las personas, la autonomía, por ejemplo, cuando hay una investigación, cuando se prueban nuevos medicamentos, las personas que se prestan a, a esa investigación tienen que estar debidamente informadas, o cuando te van a hacer, por eso cuando te operan hoy en día tienes que firmar esos papeles que en parte eximen al médico de cualquier problema, en parte es como una especie de respeto a que tú tienes que estar enterado de todos los riesgos, de todas las cosas que te van a ocurrir, ¿no? Ujú. Ese es el primer principio ético, un respeto por la autonomía de la persona. En segundo lugar, la beneficencia. Nuestros actos siempre tienen que tener la intención de hacer el bien. Y la justicia. Gran, gran, gran pregunta, porque ¿qué es lo que es justo? Bueno, pues
por ejemplo, una buena distribución de los medios que tenemos, ¿no? Posteriormente se ha añadido otro principio muy curioso que es la no maleficencia. Dices, pero eso no estaba incluido en la beneficencia, no. Además de querer hacer el bien, no tienes que querer hacer el mal de ningún motivo, ¿no? Pero como ves, son principios éticos muy amplios en los que nos hemos puesto de acuerdo, pero a la hora de concretizar en casos concretos, esto, no sé, yo invito a la gente a que vea algunos de los informes de las comisiones de bioética sobre los temas que más les interesen. Y lo que van a ver es que siempre pues, hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, se cita en el informe, pues de todos estos investigadores que han estado en esta comisión, todos estos están de acuerdo con estos puntos y esta persona no está de acuerdo con este, no está de acuerdo. No hay unanimidad en ninguno de los temas. Es cómo puede ser. Pues porque los seres humanos somos muy complejos y tenemos una gran diversidad de opiniones, de sentires y todos merecen su respeto. Y No sé si que precisamente, entre en alguna de las éticas o en algún caso concreto o en alguna cosa. bueno, prefiero hacerte la siguiente pregunta porque también la gente pues quizás está preguntando, nuestros espectadores, ¿no? En un mundo cada vez más tecnológico y cada vez más científico, o por lo menos técnico, ¿cuál es el mayor desafío Ujú. para integrar la filosofía en nuestra comprensión de la ciencia? ¿O cómo puede introducirse la filosofía en este mundo cada vez más tecnológico y más científico? Esta pregunta la tengo clarísima. ¿Cuál es el mayor desafío? Te lo voy a resumir en una frase. El fin no justifica los medios. Y la puedo desarrollar un poco. Te voy a ponerlo como un ejemplo con el transhumanismo, Ujú, que supongo que la mayoría conocerán este movimiento que defiende el uso de la tecnología y la ciencia para mejorar capacidades físicas, mentales, emocionales de los seres ujú, humanos y superar estas, lo que ellos llaman las limitaciones biológicas que tenemos, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, lo que se quiere es utilizar avances en biotecnología, en inteligencia artificial, en nanotecnología, para extender la longevidad, para mejorar la salud, para incrementar la inteligencia. Es como buscar una especie de evolución dirigida, como ujú, tomar el control, ¿no?, del desarrollo. Pero esto tiene unos debates éticos y sociales, unos riesgos, unas implicaciones, el alterar la naturaleza humana tan importante. O sea, queremos un ser humano sin enfermedades, con más poderes. Este es un fin noble. El fin es noble, alargar la vida humana. Pero los medios son cuestionables. Es modificar la naturaleza humana sin saber qué es lo que se va a descontrolar, si vamos a causar daños irreversibles, pero no solo a una persona, sino a una generación quizá. Yo para mí es como darle una navaja a un bebé o como darle una pistola a un adolescente que esté captado por el mundo de las drogas. ¿Qué van a hacer con ella? O sea, ¿se va a cortar ese bebé con la navaja en las manos? Yo respondería sí. Si se la deja suficiente tiempo, se va a cortar. Para mí el mundo de hoy es tecnológicamente muy avanzado, pero estamos socialmente atrasados. Es muy fuerte decirlo así. Es decir, mm, que nuestro sentido común no va a la par de la tecnología. O sea, ujú, nuestra templanza, nuestro amor no ha avanzado tan rápido como ha avanzado la tecnología. Entonces, no solo estamos socialmente en pañales, o políticamente en pañales, o sea, somos como niños y adolescentes que queremos tener razón, queremos imponer nuestros deseos. A veces también me planteo que estamos un poco, no voy a decir espiritualmente atrasados, pero sí dormidos o ujú, un poquillo adormecidos, ¿no? O sea, no hay una proporción entre lo que la ciencia ha logrado, la tecnología y otras áreas del desarrollo humano. Y esta diferencia tan grande, yo creo que no había pasado en la historia conocida, nunca había habido tanta diferencia entre lo que podemos hacer tecnológicamente
y la sabiduría que tenemos para cómo emplear esos medios. Bueno, la historia conocida, porque Platón y los Puranas de la India dicen que Ujú. eso es lo que ocurrió en la Atlántida. Sí. Entonces, yo la pregunta es, ¿qué buscamos? ¿Quiero cambiar la naturaleza humana porque con este cuerpo no puedo ir a 80 kilómetros por hora como un guepardo o no puedo vivir 200 años? Y la pregunta es, ¿y qué hará la gente con esa velocidad y con esos años de vida? O sea, la filosofía de lo que trata es de dar vida al tiempo. Y por ejemplo, este transhumanismo trata de alargar el tiempo sin saber con qué vida vamos a rellenarlo. No sé si tú conoces a bisabuelos, ¿no? Sí. Yo sí conozco unos cuantos, ¿no? Pues a los Ujú. bisabuelos no les interesan tanto los bisnietos como les interesan los nietos a los abuelos. Y nos podríamos preguntar por qué. Porque ya necesitamos irnos a descansar. O sea, quizá necesitamos descansar, morir, tanto como necesitamos dormir. ¿Qué haríamos con 200 años de vida? ¿Mm? Eh, la ciencia está intentando instrumentalizar el cuerpo humano. Eh, no sé, puedo ponerte un ejemplo análogo como, imagínate que esta silla en la que estoy sentada pues no fuera muy anatómica y estuviera súper incómoda, ¿no? Y en lugar de decir me voy a cambiar la silla, digo, me voy a cambiar la estructura de mi pelvis para que sea anatómicamente adaptable a este asiento. Y dices, no. La cuestión es, tengo que aprender a qué hago con mi vida, a que mi vida no tenga tanta ansiedad, tanta depresión, eh, que realmente sea capaz de rellenar de contenido los años de vida que tengo. Una vez eso lo hagamos bien, creo que podemos seguir hablando. Muchas gracias, Sara. Qué hermoso lo que estás expresando porque necesitamos añadirle vida a los años y quizá Mira, no esto que te años a estoy la vida. Sí, te iba a disculpa, hablar que... esto que te estaba contando son reflexiones de filosofía de la tecnología, que también existe, ¿eh? Filosofía de la tecnología, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si puedo hacer una recomendación cinematográfica. Yo Sí, creo que es por muy supuesto. interesante, más allá de a veces un poquito escabroso, la serie Black Mirror. Y una un poquito más social, la serie Years and Years. Entonces, plantea muy bien muchas de estas situaciones donde la tecnología permitiría unas cosas para las que socialmente todavía nos falta recorrido. Me lo apunto porque no las he visto ninguna de las dos. Sí. Bueno, Black Mirror en Eh, concreto, ya te digo, tiene, yo no me sumería a todos los capítulos, ¿no? Pero lo que no te voy a decir es que seguro que te hace pensar en estos temas. ya. Sara, cuando decías añadirle vida a los años y no años a la vida, esto me Ujú. llevaba más bien a Séneca, el gran estoico, eh, filósofo Séneca, que también hace una reflexión muy parecida acerca de para qué Sí. en el libro sobre la brevedad de la vida, ¿no? Eh, Ujú. explícanos un poco en tus clases de estoicismo, cómo explicarías esto a una persona científica que está abocada al transhumanismo. Bueno, sería cuestión que respondiera a preguntas básicas, por ejemplo, porque generalmente lo pensamos respecto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, una pregunta para reflexionar sería, mm, ¿queremos que todos los seres humanos corran a 80 kilómetros por hora o solo los que lo puedan pagar, los que puedan pagarse las operaciones? Y si ahora ya tenemos diferencias sociales en función de donde uno ha nacido, ¿estamos dispuestos todavía a añadir más diferencias sociales que provengan de cuestiones tecnológicas? Y la gente que le vamos a dar esa velocidad, ¿a quién se la vamos a dar? ¿A aquellos que sabemos que no la van a usar para robar? ¿Les vamos a hacer un test primero o no?
un test y unas pruebas, ¿no? Entonces, creo que una persona que ya está metida dentro del mundo del transhumanismo, hay que hacerle reflexionar sobre las implicaciones de esos deseos que tiene de tener un cuerpo de superhéroe. Y si todavía no está en el mundo del humanismo, del transhumanismo metido, pues entonces sí que le recomendaría La brevedad de la vida de Séneca, donde nos habla de que hay que vivir el ahora, que cada minuto es importante, que no es cuestión de desperdiciarlo con deseos, con ambiciones, ¿m? Pero todo tiene su proceso, su paso, ¿no? Hay que ver a quién tenemos delante y qué es lo que necesita reflexionar en ese momento. Ujú. Qué bueno. Y Sara, tú como profesora de filosofía, además de amante de la ciencia, em, te quería preguntar si nos quieres explicar brevemente qué es el principio antrópico, porque es uno de los temas que a mí más me gustan, y si tú crees en él, ¿crees que ese principio antrópico digamos, es una realidad cósmica? Sobre esto tendríamos que hacer otra entrevista, ¿eh? Porque esto es muy grande, ¿eh? Lo que acabas de preguntar ahora. Es que es uno de mis temas preferidos. Sí. A ver, para mí, si el principio antrópico lo interpretas como que en positivo, es decir, es que está muy relacionado también con el tema del ajuste fino, ¿no? Entonces, hay Ujú. quien utiliza el tema del ajuste fino para solventarlo planteándose universos paralelos. Explícalo, Pero a mí me explícalo parece, bueno, un poquito, por favor. Explícalo un sí, poquito, por el favor, ajuste Sara. El fino ajuste. es sí, sí. El ajuste fino es, am, un una constatación científica que ha habido de que hay unos grandes, mm, que las leyes de la naturaleza están regidas en base a unos pocos números, carga del electrón, que si los desajustas muy poquito, ya no se dan las condiciones para que en el universo se formen estrellas, planetas, ni tan siquiera para que se den las moléculas, para que se forme la vida, ¿no? Como que Ujú, parece que las cosas están muy ajustadas muy finamente para que se dé el ser humano, este principio antrópico, o sea, yo aquí, que estoy observando y que estoy comprendiendo las leyes del universo. Claro, ujú. esto tiene una implicación teísta en el fondo. Ajá. Pero se ha solventado diciendo, bueno, pero es que en realidad este es uno de los muchos universos que pueden existir. Ujú, Y este es un tema largo, pero para mí es como una escapatoria por la tangente, aunque es muy interesante, la gente que ha planteado los universos paralelos, em, la mayoría de universos paralelos que se existen son demasiado pequeños, no tienen el sentido, son universos matemáticos, ¿no? No tienen el sentido que ujú, nosotros entendemos como cosmos. Pero se usa de forma popular para solventar el tema ateísta y me parece, no sé, como muy poco honrado o honesto porque no se puede demostrar con el método científico. Es decir, se ujú, presupone como si fuera una teoría científica, pero no podemos hacer ninguna observación ni ningún experimento de un universo paralelo. Con lo ujú, cual es una teoría que está fuera del método científico, aunque se ujú, plantea como una teoría científica, pero es una teoría filosófica y diría que no muy buena, porque no tiene ni tan siquiera grandes argumentaciones a favor. Solo tiene el prejuicio de solventar el problema ateísta. Así que ujú. entonces, si el principio antrópico se plantea en este sentido, no estoy de acuerdo. Si se plantea en el sentido de que nosotros somos los que estamos viendo el mundo, entonces sí, Sería un poco lo que decías antes pero de la sería un tema serie. largo, ¿eh? Es un poco lo que decías de Cosmos, de Perdón, Carl perdón. Sagan. Carl Sagan lo enfocaba un poco así en la serie Cosmos, como que Sí, el ser humano es una creación del universo para que el universo se pueda observar a sí mismo. eso es una frase suya, sí, es una frase suya. A ver, Carl Sagan, era un gran divulgador, era una persona, en este caso yo considero muy honrada y muy honesta, pero tiene su presupuesto filosófico de partida y él era ateo. Ujú, Entonces, em, entre líneas, esa tesis personal está muchas veces.
presente. Pero era honesto a la hora de presentar la belleza del universo. Y para mí, por ejemplo, la belleza es un gran argumento teísta. Ujú. Es decir, es un gran argumento para la demostración de que existe un una causa primera que tiene tendencia hacia las cosas con valor, por decirlo a grandes rasgos, ¿no? Ujú. Así que todo aquel científico que está enamorado de la armonía y de la belleza, pues siempre está a medio camino. Y quería compartirte, Sara, no sé si lo conoces este dato, que parece ser que el 70-80% de los premios Nobel de ciencia eran teístas, eran deístas, no eran ateos. ¿Sabías eso? No, no lo sabía, pero no me extraña, porque yo creo que, la frase, creo que era de, no sé si es de Einstein, la de que, ahora no sé si es suya, pero como le atribuían tantas frases a Einstein, Sí, pero es igual, que la un frase es poco muy de buena. ciencia te aleja de Dios, ¿no? Exacto. Sí, Y un poco más de ciencia te vuelve a acercar a Dios. ¿Mm? claro, claro. Bueno, pues es muy interesante, Sara, todo lo que estamos planteando, como filósofos, como amantes de la ciencia también. Y si te parece, vamos a terminar con esta pregunta y te invito a otro programa más adelante porque creo que tenemos muchas cosas que hablar y a nuestros Ujú. espectadores les encantaría que volvieras para contarnos muchos temas de ciencia. La última pregunta que tengo aquí anotada para ti era, cómo ves el futuro de la relación entre la ciencia y la filosofía a futuro y si crees que estas disciplinas se volverán todavía más independientes con el transcurso de las décadas o no? Mm, independientes no. A mí, hay otra frase que me cuesta mucho comprender, que se ha hecho también muy común en el psicologismo, que es: "Cada uno tiene su verdad". Bueno, luego tratas con una persona que te hable de que cada uno tiene su verdad y suele tener un cierto absolutismo moral, ¿no? De que si dices algo o haces algo que no está de acuerdo con lo que esa persona piensa, está mal, ¿no? O sea, que cada uno tiene su verdad siempre que no me contradicen o no me contrarían, que es peor todavía, ¿no? Para mí esto de cada uno tiene su verdad, o sea, que las cosas son independientes, es un poco cobarde. Y te lo voy a contar, en el sentido de cuando no me interesa descubrir la verdad, suelo usar esto de cada uno tiene su verdad, porque la verdad es muy exigente. La verdad mm, pide que yo corrija mis errores y la verdad suele exigirnos que la defendamos cuando la tenemos delante, ¿no? O sea, la verdad le exige a mi intelecto, a mi corazón, a mi valentía, me exige vencer ciertas incomodidades, hace que tenga que decir esto es así, me tengo que comportar de acuerdo a ella. O sea, no hay subterfugios delante de la verdad. Por eso está muy bien que haya muchas verdades, pero no es así. O sea, tanto la ciencia como la filosofía se basan en eso, en la búsqueda de la verdad, que no es nada fácil, porque hay que vencer muchos errores. Hay muchos errores que se le proponen a, a nuestra mente y que hay que aprender a distinguir, ¿no? Mira, voy a cerrar, te voy a contar también, ya que es la última pregunta, un problema que tuvo Einstein. Este sí que lo tuvo Ujú. Einstein, este sí que sé que es suyo, con las soluciones a sus ecuaciones de la relatividad. Em, la primera solución vino de la mano durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, de Schwarzschild, ¿no? Que hizo una simplificación, un espacio-tiempo vacío, una masa esférica sin rotación. Bueno, esto se suele hacer mucho en las matemáticas, ¿no? Véase un cuerpo esférico perfecto y uno dice, a ver, ¿dónde hay un cuerpo esférico perfecto? Pues no hay ninguno en la naturaleza, pero es correcto hacerlo, ¿eh? Se pueden hacer estas simplificaciones. Bueno, pues no sé si se pronuncia así, Schwarzschild, bueno, más o menos. Tiene muchas Ws, Hs y Chs su nombre. Bueno, pues fue el primero que consiguió una solución, a las muchas que ha habido después, a las ecuaciones de Einstein. Y en esa solución aparecieron lo que conocemos como los agujeros negros. Entonces, bueno, pensar que el descubrimiento de un agujero negro, esto era 1916 y el primero fue en los años 70. Y
el primer agujero negro que vivimos fue porque vimos una estrella que estaba siendo absorbida por algo que supusimos que era un agujero negro. Pero la sombra de un agujero negro supermasivo, la primera vez que se ha fotografiado fue en 2019. Ujú. Entonces, 100 años después de que saliera la evidencia de una solución de una ecuación matemática, ¿no? Bueno, pero lo que pasaba es que en la métrica de Schwarzschild, esta singularidad, este agujero, que se conoce como el radio de Schwarzschild, o el horizonte de eventos, quizá por ese nombre Sí, se conozca más, el horizonte de sí. eventos de un agujero negro, ¿no? Ujú. Entonces, fue interpretado en un inicio como que los agujeros negros no podían existir, porque en la métrica se volvía infinita en ese radio, ¿no? Entonces no se podía llegar nunca a la singularidad. Y entre los que consideró que no podían existir los agujeros negros fue Einstein. Con el tiempo se comprendió que todo era un problema de la elección de coordenadas que se habían utilizado para describir el espacio-tiempo, pero que no había ese problema, es decir, que los agujeros negros sí podían existir. Y si te parece, lo explico con un ejemplo un poquito más cotidiano para nosotros, con un mapamundi, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver un mapamundi con la proyección que se denomina Mercator. Pero hay otros métodos para representar la superficie de la Tierra, porque la superficie de la Tierra es esférica y lo que hacemos es proyectarla en 2D, o sea, una cosa que está en 3 dimensiones, la proyectamos en un plano, en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proyección Mercator, que es la que se usa en navegación, es la que usa Google Maps, preserva lo que se denominan las formas locales de las áreas. O sea, en las distancias cortas es muy preciso, pero no a grandes distancias, de manera que cuando nos alejamos del polo, las áreas son mucho más grandes de lo que son Ujú. en realidad. O sea, por ejemplo, Ujú. Groenlandia, en nuestros mapas mundis, tiene casi el tamaño de África, pero en realidad es Ujú. muchísimo más pequeña. O sea, en la Tierra es una 14ª parte Groenlandia respecto de África, ¿no? Entonces, hay otra proyección, la Gals-Peters o Gol-Peters o algo así que se llame, lo que hace es preserva la proporción del área real, no conserva la forma. Por ejemplo, África en esa proyección se ve súper alargada porque está en el Ecuador, ¿no? Ujú. Esto es lo que ocurrió con la interpretación de las ecuaciones de Einstein. Una cosa tan cotidiana como el sistema de coordenadas en el que estoy escribiendo las ecuaciones. Y no fue fácil descubrir el error. O sea, parece una tontería, pero la búsqueda de la verdad nos exige mucho, mucho esfuerzo. Y estoy contando una cosa que es, en el fondo, no tiene implicaciones morales ni sociales. Era solo encontrar un error en las coordenadas. Entonces, buscar la verdad es exigente. La verdad humana es exigente. Entonces, yo creo que en el futuro, como me preguntabas, la filosofía y la ciencia van a seguir entrelazadas en esa búsqueda de la verdad, en ese tratar de comprender la realidad. Y que mientras que la ciencia va a ir expandiendo los límites de nuestro conocimiento con avances tecnológicos, con descubrimientos empíricos, que nos van a hacer reflexionar grandes cosas, pues la filosofía seguirá desempeñando ese papel crucial de cuestionar las implicaciones éticas, metafísicas, epistemológicas, sociales de todos estos desarrollos científicos. Así que espero que la ciencia y la filosofía sigan en diálogo, porque del diálogo de ciencia y filosofía es de lo que se enriquece nuestra comprensión del mundo. Buenísimo. Una maravilla, Sara. Pues creo que sería bueno dejarlo aquí con esta imagen que nos has dibujado, donde la filosofía y la ciencia juntas buscan la verdad. Muchas gracias, Ujú. Sara, y Gracias a vosotros. te invitamos a otro programa que puedas venir con otros temas de ciencia, de matemáticas, de física, porque es un tema fascinante y para el futuro necesitamos más ciencia de calidad y más filosofía de calidad y sobre todo que vayan juntas, como tú dices, buscando la verdad. Muchas gracias, Sara, y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias a vosotros y encantada de reflexionar juntos y de dialogar juntos. Un gran trabajo. Un abrazo grande, hasta pronto y gracias a Un todos los que abrazo. nos veis. Os mandamos un abrazo desde España. Hasta pronto.